Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_IEC. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muchas gracias, Guillermo. Nos encontramos de nueva cuenta en su programa La Urna para platicar con el magistrado Jorge Sánchez Morales. El magistrado nació en la ciudad de Puebla de Zaragoza y es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, habiendo obtenido además el grado de maestría y doctorado. A los inicios de su carrera fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y consejero en el Estado de Puebla del Instituto Federal Electoral. Posteriormente fue designado presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla a partir del año 2015. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrado, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación para este programa. Y hoy vamos a platicar de un tema que es de interés para todos, porque además es un tema novedoso que pues por primera vez se está aplicando en nuestro país y que es la reelección en los cargos de elección popular, entiéndase los legisladores y los integrantes de los ayuntamientos. Primero que nada, magistrado, yo le preguntaría, ¿qué lo motivó a tocar este tema, a escribir este libro? Carla, es un gusto para mí estar este día con todos tus radioescuchas y pues estar en este programa La Urna, que es un ejemplo nacional de lo que los institutos electorales deben de realizar en cada uno de los estados, y yo te felicito a ti, felicito a tu presidenta y por supuesto a todo el personal del Instituto Electoral de Coahuila por esta forma de visibilizar el trabajo que ustedes vienen realizando, y creo que es importante que estos trabajos por el bien de la democracia y por dar a conocer lo que hacemos, y eso la verdad lo festejo, lo celebro, y para mí es un honor estar en este programa. Y ya entrando al tema, la razón, el por qué hablar sobre la reelección legislativa de ayuntamientos en México y por qué escribir sobre el mismo, decirte que es un tema que pues fue un tema tabú durante muchos años, un tema donde en este país hablar de reelección era como prohibido, todo el mundo hablaba de la no reelección. Es un tema que viene desde la época de Porfirio Díaz, cuando va a competir con Juárez y lleva con él ese eslogan de sufragio efectivo no reelección, y pues pierde. Posteriormente vuelve a competir nuevamente Porfirio Díaz contra Juárez y con el mismo eslogan, y vuelve a perder, y hasta en la tercera ocasión es cuando llega a ganar. Y una vez que llega a ganar, Porfirio Díaz dice, pues creo que hay que respetar la cuestión de que no se debe la gente reelegir, y pues así lo hace los primeros 4 años, y posteriormente, pues bueno, ya la historia la conocemos, deja 4 años a su compadre al frente, y posteriormente pues la gente dice, no, que regrese Díaz, se hizo muy bien las cosas, y que regresó para quedarse más de 30 años, lo cual generó que posteriormente, como todos lo estudiamos, desde la primaria y por supuesto también los que nos quedamos al derecho, se tuvo el tema de que Madero utilizó posteriormente ese eslogan de sufragio efectivo no reelección, para efectos de que nadie se empoderara ni se quedaran grupos de poder enquistados durante muchos años. Sobre esto se viene desarrollando, transformándose las constituciones en este país, la de 1917 y por supuesto la de 1933 en esa reforma, donde dice es la no reelección para todos los cargos de elección popular, y tiene que pasar más de 80 años para que venga el Pacto por México, el cual en la reforma de 2014 todas las fuerzas políticas entran a analizar qué le está pasando a este país, donde de repente se pone en cuestionamiento la credibilidad de la democracia como una forma de cambio de los poderes.
y se pone en duda porque hay una práctica política por parte de los partidos políticos donde todos se declaran ganadores en todas las elecciones y dicen, pues es mejor declararme ganador y que alguien después diga que me robaron la elección a reconocer una derrota. Esa práctica que se daba tan común en este país, digo, se daba porque el 2018 vino a poner un parteaguas en reconocer derrotas. Creo que el 2018 viene a cambiar ese estigma en el cual estamos los mexicanos, donde pareciera que todos los partidos nada más reconocían sus victorias y nunca sus derrotas, y llevan ahora a que se llegue a reconocer derrotas, y eso habla de una madurez democrática. En ese inter, y como venía comentando, cuando viene ese momento de crisis que vive México, en la falta de credibilidad de la democracia, los partidos y por supuesto las cámaras de diputados y senadores buscan la forma de que la democracia sea fortalecida. Y una forma de buscar que la democracia se fortalezca es a través de la reelección. Consideran que esta figura podría llevar a una profesionalización y por supuesto una rendición de cuentas, y que con ello lograr que los funcionarios que entren al poder, en lugar de estar pensando que ya se van y que se van a llevar, estar pensando en que se quieren quedar y que quieren aportar, y con ello buscar el voto de aprobación por su buen trabajo realizado. Entonces, el tema de la reelección viene de la mano a la reforma de 2014, a la reforma de ese Pacto por México, donde se busca una manera de poder trabajar en favor de la ciudadanía, donde se cumplen las promesas de campaña, donde el presidente municipal y los diputados estén buscando el cómo quedarse sin llevarse nada, y en su momento el poder transparentar sus conductas, sus actos, sus cuentas públicas, y pues en beneficio de la ciudadanía. Y eso creo que es lo que llega a inspirar el tema de la reelección, y nosotros como un trabajo de poder llevar esta figura a las diferentes legislaturas y a los diferentes institutos electorales y tribunales, nos llevamos a la tarea de hacer un estudio minucioso de lo que establece la Constitución desde sus orígenes. Hablamos desde Cádiz hasta nuestras fechas, y también ver las prohibiciones que se fueron generando en esta materia y cómo es que se le abre la puerta después del 2014 a la figura de la reelección y las razones por las cuales se dan. Creo que esto es lo que inspira a poder escribir sobre él y tener un documento que nos pueda concentrar en el mismo estos análisis constitucionales, pero también cómo es que se viene regulando la reelección en las 32 entidades federativas, que fue una de las segundas partes que se dan después de la reforma constitucional, cuando los estados hacen sus cambios a sus constituciones locales. Posteriormente ello viene, ahora cómo la vas a regular, porque los primeros puntas de lanza en hablar de la reelección, pues bueno, son los estados antes de la federación, porque la federación podrá hablar de reelección de diputados hasta el 2021 y de senadores hasta el 2024, pero bueno, antes que ello, los estados son los primeros en poder poner en práctica esta figura, lo cual ya se da en 2017 con el caso tanto de Nayarit como el de Coahuila. Gracias, Jorge. Pues como bien dices, la reelección ha tenido históricamente en nuestro país una connotación negativa y no se han resaltado sus bondades como un mecanismo de evaluación, ¿no? de premio y de castigo de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos, que además también pues tiene un beneficio en la continuidad, ¿no? de los trabajos y las políticas públicas. Yo quisiera que de todo lo que tú nos has platicado y la investigación que has hecho, a los ciudadanos como tales, a nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar o que ver para nosotros en algún momento dado determinar si queremos o no reelegir a un funcionario público? Creo que algo que se busca también en el tema de la reelección, le dice la exposición de motivos del Senado, es que el funcionario ya en el gobierno no se olvide de todo lo que dijo en campaña, porque pareciera que el único momento en el cual los funcionarios o los aspirantes o los candidatos están cerca de la ciudadanía es cuando están en campaña. Una vez que llegan, mucha gente dice, pues ya no regresan. Entonces, el poder hablar de cómo poder votar por esta persona que me va a representar ante una Cámara de Diputados, ya sea federal o local, ante un Senado de la República o en su momento ante un ayuntamiento, si la persona nunca regresó. Entonces aquí lo interesante va a ser cómo aquellas promesas que se vienen realizando durante esas etapas de campaña se pueden ir materializando ya cuando van en el ejercicio del poder, y por lo tanto no hay una desvinculación entre el funcionario y el votante. Con ello hay una cercanía permanente
en cuestión de cómo van dando paso a paso el cumplimiento a las promesas realizadas, que de hacerlo así y de estar cercana a la ciudadanía y rindiéndoles cuentas permanente, lo que va a generar es confianza y va a generar una vinculación entre el votante y por supuesto entre el funcionario que gobierna. Que cumplan, que en su momento lo hagan bien las cosas, implicará que el ciudadano diga, prefiero que esta persona repite en el cargo porque los resultados son profesionales, porque sí me rindió cuentas, porque sí se ha transparentado el uso de los recursos públicos, y eso es un tema de confianza y de profesionalización. Creo que con ello se logra ir avanzando y que esta figura pueda servir como una forma de poder tener compromisos a corto, mediano y largo plazo. Lo importante está en que más que se quieren llevar es por qué se quieren quedar. Entonces creo que ahí cambia ya la mentalidad para efectos de poder buscar a profesionales que quieran trabajar de cara a la ciudadanía y cercanos a ellos. Otra de las cosas que preocupa o que mucha gente se cuestiona cuando se da esta reforma que incluye la reelección es el temor, ¿no?, de que alguien que llega a un cargo público por el simple deseo de continuar aferrado en un puesto, ¿no?, o al poder, pueda por su propia voluntad decidir quedarse. Pero sabemos que esto no es así, que hay algunas condiciones para que eso suceda. ¿Nos podrías platicar un poquito de cuáles son estas condiciones? Sí, por supuesto. De hecho, la misma norma establece alguna serie de requisitos para poder buscar la reelección. Algo que es importante es que tiene que ser por el mismo partido político o coalición que en su momento lo postuló. Si en su momento él quiere ir en reelección, sí se permite, siempre y cuando el mismo partido lo lleve. Ahora, ¿podrá buscar ir por otro partido político al que lo postuló en un inicio? Esa sería la excepción, pero la norma establece que debe renunciar a la militancia antes de la mitad del mandato, es decir, que si va por 3 años, antes de los 18 meses tendría que renunciar al partido político o coalición que lo postuló para efectos de poder ir por otro partido. Esa sería la condicionante para poder hacerlo, o en ese momento por ir como candidato independiente. Bien, vamos a una pausa y continuamos para seguir charlando con el magistrado Jorge Sánchez Morales. La urna. Bien, regresamos a su programa La Urna, donde estamos platicando con el magistrado Jorge Sánchez Morales sobre el tema de la reelección en los ayuntamientos. Hablábamos hace un momento de que la reelección, que es volver a elegir a una persona para un cargo para el que ya había sido electo previamente, tuvo durante mucho tiempo en nuestro país una connotación negativa, ¿no?, por las razones históricas que todos conocemos en la época del porfiriato, pero hablábamos de que la reelección también tiene bondades, ¿no?, como una figura que fortalece nuestra democracia porque pues propicia una mejor rendición de cuentas de los funcionarios públicos, nos da la oportunidad como ciudadanos de evaluar el desempeño de los funcionarios y poder premiar o castigar a esos funcionarios con volver a favorecerles o no con nuestro voto, pero además nos ayuda a establecer un servicio profesional de carrera para poder dar continuidad a las políticas públicas que son implementadas por los propios funcionarios. Y en ese tema vamos a continuar con la charla y yo le preguntaría al magistrado, hay mucha inquietud de la ciudadanía en relación a si esta posibilidad de volver a reelegirse puede dar lugar a un desvío o a una mala utilización de los recursos públicos. Incluso usted comentaba en el libro que hay algunas teorías ya antiguas donde dice que las personas que están en un cargo público y que tienen mayor exposición en los medios de comunicación, pues los estudios demuestran que generalmente se ven más favorecidos que los desafiantes. En ese punto, quisiera que nos platicara un poco si esto se puede regular, si ya está regulado, si no está regulado. ¿Cuáles son los candados que hay para evitar este tipo de situaciones? Lo que nos encontramos en la práctica es que una vez que entramos esa libertad que tiene cada estado de ir generando sus normas para efectos de poder permitir la reelección, muchas veces separándose del cargo, muchas veces separarse del cargo, porque si bien es cierto, la experiencia que se tiene es, por ejemplo, el caso de Yucatán, donde se establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no era necesario separarse 120 días antes de la jornada, sino ni 90 días, sino más bien no era necesario separarse, que podría continuar en el cargo y con ello buscar su reelección. Eso cambia en parte el paradigma de, oye, entonces ya no tengo que separarme 90 días antes, o que muchos estados así lo fueron regularizando, sino que aquí dice, no, puedes continuar, pero efectivamente
efectivamente hay una falta de regulación en cuestión del 134 en la promoción personalizada que se tiene por parte de los funcionarios públicos, en el cual hasta este momento estamos esperando todavía una ley secundaria pueda establecer las sanciones y por supuesto ser más concreta en ello. Hace pensar que hay un vacío, pero en cuestión de normatividad, lo que sí está regulado es en su momento la utilización de recursos públicos en forma indebida para utilización en campañas, lo cual son delitos electorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos servidores públicos que buscan la reelección sin separarse del cargo, porque su norma sí se lo permita? Pues bueno, están en un momento pues que pareciera para muchos de ventaja, pero para otros de desventaja, porque para muchos sería de desventaja porque dice está aprovechando su posición para con ello poder generar mayor pues promoción de su imagen. Pero también por otro lado dirían sí, pero la utilización de recursos, ya sean materiales o humanos, puede llevar consigo a un desvío de recursos y por consiguiente el que se pueda iniciar una causa penal al mismo funcionario que pretende reelegirse. Creo que es tan el límite o esa raya entre el hacerlo correctamente o hacerlo incorrectamente es tan corto que creo que lo que tienen que hacer los funcionarios que no se separan del cargo, que buscan reelegirse, es ser más cuidadosos en no utilizar recursos ni materiales ni humanos, porque por supuesto que siempre estarán al pendiente sus contendientes, que de hacerlo en forma indebida pues poderlos denunciar. Entonces claro, lo ideal sería poderlo regular en la norma, pero al no estar así pues bueno, tendrían que irse a otro tema que ya saldría del área administrativa electoral, sino sería la utilización de recursos en forma indebida. Entonces eso creo que sí viene regulado por nuestras normas penales y creo que sí ponen un deber de cuidado de aquel que pretende reelegirse. Hace un momento nos comentabas que efectivamente para la parte federal en diputados y senadores, pues esta figura no va a tener aplicación sino hasta las próximas elecciones, porque apenas en 2018 pues fue la primera ocasión en que se celebra una elección después de que se introdujo esta figura en nuestro marco legal. Pero en cambio en los estados, hay estados en donde ya se ha aplicado, ¿no? Que tuvieron renovación en 16, 17 e incluso algunos en 2018. Y bueno, pues tú nos dabas un panorama de más o menos cómo nos ha ido en los estados en materia de reelección. No sé si quieres platicarnos un poquito al respecto. Lo que hemos encontrado en los estados es, por ejemplo, en diputados, cuando fueron postulados 217 y solamente se fueron reelectos en la experiencia 2018-66, que hablamos del 30.41% de los que en su momento fueron postulados. En cuestión de ayuntamientos, fueron postulados 1,327 y solamente fueron reelectos 749, lo que hablamos del 56.44%. Esto nos lleva a que muchos, cuando vimos que entraba la figura de la reelección, pensamos que iba a ser un boom y que todo el mundo se iba a querer reelegir, que todos los ayuntamientos se iban a querer reelegir y que todos los diputados se iban a querer reelegir, y en la práctica nos dimos cuenta que no, porque hay dos cuestiones. Número uno, que el partido lo quiera volver a postular. Dos, que él también pretenda volverse a reelegir derivado del trabajo que fue desempeñando durante su encargo. Creo que es una figura que cuando vuelve a surgir después de más de 80 años, todo el mundo dice, no, es que van a volver a querer repetir todos. Y no, nos damos cuenta en la práctica que no, nos estamos encontrando, lo que se busca es actuar de manera correcta, que los que buscan reelegirse no es una cantidad que se acerque muchas veces ni a la mitad, y entonces eso nos lleva también que en esa reelección hay quien gana y hay quien pierde. También no todos los que buscaron reelegirse lo lograron, hay unos que sí, y se da principalmente en las ciudades, en los ayuntamientos capital. Esto nos lleva a que poder buscar la reelección no es un trabajo nada más de querer volver a estar en la boleta, sino también implica un trabajo que genere confianza con la ciudadanía. Jorge, llama la atención que en casi todos los países de América Latina ya existía reelección. México era uno de los 4 países en donde se había históricamente pues negado a adoptar esta figura, pero digamos en muchos otros países ya existía no solamente para legisladores, congresistas o asambleístas, sino también para el Poder Ejecutivo y en algunos casos incluso de manera ilimitada, es decir, podían reelegirse por una cantidad de periodos consecutivos. ¿Alguna cuestión que nos puedas comentar al respecto de las experiencias en otros países? Sí, comentarte que efectivamente México siempre conforme a su tradición, se fue rehusando. De hecho, en América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia, Dominicana, Ecuador, Nicaragua y Venezuela traen consigo la reelección presidencial. Y en cuestión de diputados y senadores, lo trae Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela y Nicaragua. En México siempre hubo una resistencia por parte de México. Y ya fue hasta 2014 cuando, derivado del Pacto por México, uno de los acuerdos del mismo, donde todas las fuerzas políticas establecen el volver a introducir la figura de la reelección, es cuando dice, bueno, sí, vamos a
a incluirlo, pero única y exclusivamente por lo que respecta al legislativo, por supuesto ayuntamientos. No entra el tema presidencial ni el tema de gobernadores. Hay muchos que preguntan, ¿y eso se va a dar? En este momento no. Creo que México necesita primero que la figura funcione tanto en el área legislativa como en el área de ayuntamientos, y posteriormente de ello poder pensar que puede llegar a una situación de ese tipo. ¿Cuál es la experiencia que se ha dado en otros países? Bueno, pues nos hemos encontrado es que muchos de los países que se postulan es por un cargo tanto igual al tiempo en el cual se fueron postulados, y que en esa práctica, pues bueno, cada día se ve mayor esa participación. Claro, es difícil de repente ver lo que, aunque somos distintos a los anglosajones, pero por ejemplo Estados Unidos, hablamos que la Cámara de Representantes se llega a reelegir hasta un 98% y en senadores un 93%. En Inglaterra, en cuestión de la Cámara de los Comunes, se llegan a reelegir hasta un 85.9%, y en Canadá, en la Cámara de los Comunes, se llegan a reelegir hasta un 76.3%. Esto nos lleva a que otros países con otros sistemas han llevado el tema de la reelección como un tema de que se llegan a quedar hasta en forma vitalicia. Entonces, creo que México, con la experiencia que tuvimos con Porfirio Díaz, difícilmente podremos hablar de eso. Está limitada por lo que respecta a ayuntamientos por un periodo más, y por lo que respecta igual que senadores, y por lo que respecta a diputados hasta por 3 periodos más. Creo que eso es lo que tenemos hasta este momento y que difícilmente podrá incrementarse, al menos a corto plazo. Creo que las experiencias internacionales, más que nosotros tomarlas con lo que ha pasado en Centroamérica o en Sudamérica, creo que ellos nos ven a nosotros más de cómo le están haciendo los mexicanos, porque somos más referencia muchas veces en materia de democracia. Sí, Jorge, esta práctica, ¿no?, de que en la parte de los congresos haya pues como muy normalizada la reelección, ¿tendrá que ver con la curva de aprendizaje de los legisladores? Es decir, si alguien llega para un cargo y pues en lo que se adapta, aprende, ¿no?, cuál es el trabajo parlamentario, cuál es el trabajo legislativo, y luego para cuando ya aprendió, pues ya tiene que dejar el cargo, y eso pues hace que a lo mejor la efectividad y la eficiencia de nuestros órganos pues no sea la mejor. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, creo que ese es un tema que es parte de la exposición de motivos, donde tomando nada más en consideración el Congreso de la Unión, hablamos de 500 diputados, se llega a la conclusión que solamente el 14% tenía alguna experiencia legislativa, de derecho parlamentario, por supuesto. Estamos hablando 70 de 500. Cuando hablamos en ese tema, estamos hablando de que 430 de los 500 diputados no tenían una experiencia parlamentaria. Hablamos nada más de lo federal. Imagínense entrar a esa curva de aprendizaje donde esos diputados digan, bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces hay que establecer la diferencia entre lo que es el derecho electoral, a donde te lleva a obtener una posición y poder ejercer un cargo, y lo que es el derecho parlamentario, que te lleva a cuál es la vida parlamentaria en un congreso, y donde te va a permitir decir, bueno, estas son las propuestas que puedes llevar. Así se trabaja en comisiones, las comisiones se integran de esta forma, hay que levantar actas, para pedir recursos hay que hacerlo de este mecanismo, y esa curva de aprendizaje que les lleva hace que muchas veces los tiempos los alcancen, y ya cuando van aprendiendo, ya tienen el conocimiento, pues ya van saliendo. ¿Qué nos lleva a todo esto? Que tenemos por eso buscar que los mejores parlamentarios continúen siempre y cuando la rendición de cuentas sea muy clara, la transparencia sea muy clara y sea para el beneficio de la sociedad. Entonces creo que ese tema nos puede llevar a que, por supuesto, tanto los presidentes municipales como los diputados puedan trabajar ya a compromisos a mediano y largo plazo. Pues muchas gracias, magistrado. Ya nos encontramos hacia el final de esta entrevista. Yo le agradezco mucho que haya accedido a participar en el programa La Urna. Finalmente le dejaría, si quiere darle algún mensaje a los ciudadanos, que la idea es que ellos conozcan y se informen para que cuando llegue el momento en las próximas elecciones, pues puedan ejercer un voto razonado. Sí, claro, es un gusto para mí dirigirme a todos los radioescuchas de La Urna y decirles que inviten a todos sus amigos, familiares, vecinos para que lo escuchen. Siempre es importante estar al pendiente de los temas de los cuales todos hablamos. Cuando hay elecciones, todos hablamos de elecciones en un café, en un restaurante, en los pasillos, en las escuelas, pero muchas veces nos dedicamos a prepararnos o a capacitarnos en esos temas. Y qué mejor poder hablar
de ellos, conociendo muchas veces lo que se dice por parte de las autoridades electorales. Por eso reitero mi felicitación al Instituto Electoral de Coahuila por el excelente trabajo y por la gran difusión y por permitir que a través de la urna se pueda dar a conocer cuáles son los temas en materia de democracia, de participación ciudadana, y con ello estar ustedes preparados y capacitados para poder en futuras elecciones tomar determinaciones con un voto razonado, un voto, por supuesto, que una vez escuchando lo que se dice en estos programas, pueda servir para formar una mejor decisión en beneficio de la ciudadanía. Creo que los ciudadanos también tenemos que prepararnos para poder trabajar por el bien de nuestro país, y por supuesto que Coahuila pide mucho de nosotros, pero también pide un voto informado, pide de gente que esté preparada y que se sabe estos programas cómo se puede lograr ello. Muchas gracias, magistrado. Tuvimos con nosotros al doctor Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, hablando de la reelección legislativa y de ayuntamientos en México. Gracias a todos. Y bueno, pues esta fue la entrevista de la consejera Carla Verónica Félix Neira, que entrevistó al doctor Jorge Sánchez Morales hablando de reelección. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes, y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.